Bueno, estamos en Romanos, estamos viendo el capítulo 5 de Romanos, los versículos 6 al 11 hoy vamos a ver. Estamos en el capítulo 5 de Romanos, los versículos 6 al 11. Entonces, vamos a leerlos primeramente antes de empezar a analizar y poder profundizar en estos puntos. Leamos, el versículo 6 nos dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, veamos esta porción, vamos a estar viendo el día de hoy. Es importante también lo que vamos a aprender aquí. El apóstol Pablo nos va a mostrar la belleza del Evangelio y en qué basa y en qué se basa el amor de Dios para con su pueblo. Vamos a poder comprender el amor de Dios para con su pueblo. Entonces va a ser bueno esto, ¿no? Demostrado en aquella cruz, en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y también va a garantizar y va a evidenciar que un creyente debe estar seguro en la fe, seguro de que ha recibido vida eterna en Cristo Jesús. Entonces también apunta a la seguridad que un creyente debe tener en Cristo Jesús, porque la gracia es una obra divina. Entonces vamos a ver esto a continuación, pero primeramente veamos el contexto de Romanos 5, ¿no? De los versículos 6 al 11 que estamos viendo. Primeramente estamos estudiando, podemos alejarnos un poco, es la epístola del apóstol Pablo dirigida a la iglesia que está en Roma como tal. Eso hemos visto en el capítulo 1. En los primeros 3 capítulos habla sobre la universalidad del pecado, ¿no? Que todo ser humano ha pecado. Hemos visto en el capítulo 1, ya en el versículo 16 y 17, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que Dios salva a pecadores por medio de la justicia de Jesucristo, que todos somos pecadores y que solo la justicia de su Hijo puede salvarnos de la ira de Dios. Entonces, Pablo también en el capítulo 1 mencionó que la humanidad suprime la verdad y se entrega a la idolatría. También vimos ese punto, que Dios los ha abandonado a una corrupción moral, ¿no? En sus concupiscencias, como ellos no dieron gloria a Dios, no le dieron gracias, Dios los entregó a una mente reprobada, también se nos mencionó, ¿no? Entonces vemos ahí que Dios claramente y se manifiesta en el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad que obviamente los hombres tienen. Entonces, eso se pudo ver en el capítulo 1, la condenación hacia los gentiles. En el capítulo 2 también se vio la condenación hacia los judíos, ¿no? Muchos judíos podían afirmar que estaban en paz con Dios debido a que ellos eran el pueblo de Dios, ¿no? Pero nadie escapa del juicio divino. Eso se puede ver en el capítulo 2 también, ni el moralista ni el judío. En este caso, todos hemos pecado delante de Dios. Y también Pablo va a mencionar la hipocresía de muchos judíos en ese tiempo. Entonces Dios juzga con justicia y no hace acepción de personas. Eso se vio en el capítulo 2, que tanto el judío como el gentil van a ser juzgados por Dios. Y ambos, tanto judío como gentil, han pecado y están bajo el juicio divino y están bajo la ira santa de Dios, que es obviamente, primero hemos visto en el capítulo 1 el abandono de Dios, en una manifestación de la ira de Dios, pero también el juicio escatológico podemos ver cuando Dios va a condenar, y estas personas que obviamente permanecen en sus pecados van a estar eternamente condenadas, condenación eterna, el infierno. Entonces también se nos muestra que la ley no salva, ¿no? Se requiere una obediencia perfecta. La ley es buena, la ley de Dios es buena, pero no puede salvarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, ¿no? Nosotros hemos roto la ley de Dios. La ley de Dios claramente nos indica la voluntad de Dios, ¿no? Son los oráculos de Dios, pero el ser humano, el hombre pecador, no puede cumplir los mandatos de la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios, que es santa y buena,
viene a ser, obviamente, debido a nuestro pecado, nuestra condenación delante de Dios, porque hemos roto la ley de Dios, ¿no? Somos pecadores, transgresores de la ley de Dios. Y en el capítulo 3, Pablo ha concluido, todos estamos bajo pecado, ¿no? Todos estamos bajo pecado y va a mostrar a lo largo del Antiguo Testamento, va a hacer citas del Antiguo Testamento que no hay justo ni aun uno. No hay ni uno, ni aun uno, no hay quien busque a Dios, se nos deja claro en el capítulo 3. Entonces, también después de esto, nos va a mostrar que la ley, una vez más, va a enfatizar que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Que la ley evidencia nuestro pecado, menciona en el capítulo 3, ¿no? La ley muestra el pecado, no nos quita, muestra el diagnóstico. Estamos bajo juicio para que toda boca se cierre, dice el capítulo 3, ¿no? Todos. Miren, aquí está la palabra de Dios. Todos hemos desobedecido a la ley de Dios y entonces todos estamos en un juicio. Quedamos con la boca cerrada. No tenemos cómo defendernos. No hay manera en que podamos escapar del juicio divino. Estamos bajo pecado, ¿no? Y la ley es eso, evidencia que hemos transgredido y hemos desobedecido a un Dios santo. Y un Dios santo, santo, santo tiene que castigar el pecado. Estamos ahí. Entonces, ¿pero qué vamos a ver? Que también se vio a partir del versículo 21, que Dios justifica al pecador por gracia divina. Dios justifica por gracia divina al pecador mediante la fe en Cristo. Nosotros no tenemos justicia inherente, nadie puede pararse delante de Dios y decir yo soy justo, yo soy un hombre recto, toda mi vida he hecho bien y por lo tanto puedo y merezco el reino de los cielos. No, sería una blasfemia porque nadie es justo, nadie puede ser justificado por sus propias obras. Y ahí entra la gracia de Dios, que Dios justifica a pecadores por la obra de Cristo, por la justicia de Cristo. Estamos viendo, vimos también en la alabanza previa a la predicación, vimos ahí que nosotros, ese intercambio, ¿no? Se le llama imputación. Nosotros, Cristo cargó nuestros pecados y Él nos dio su justicia, ¿no? Nos dio su justicia para que en Cristo nosotros podamos ser justificados delante de Dios Padre. Entonces vemos ahí también aquello. Y entonces esto nos lleva a esto, ¿no? Y no hay jactancia, en un cristiano no hay jactancia delante de Dios, la salvación es por fe. Y cuando decimos por fe en Cristo, significa que es por gracia. Incluso es Dios quien nos permite creer en Él, ¿no? Entonces la fe no es una obra en sí misma, sino es una dádiva divina al pecador como tal, a su pueblo. Más adelante se va a ver a sus escogidos. Entonces es una obra divina. La salvación no es por obras, sino es por gracia de Dios. En el capítulo 4 hemos visto los ejemplos de la fe, Abraham y David como tal, ¿no? Abraham fue justificado por creer, por la fe fue justificado, no por obras, no por la ley, sino por la fe fue justificado. En el Antiguo Testamento ya se puede ver esto, la justificación es por fe. Antes de la circuncisión, Abraham ha sido justificado. También David dijo, bienaventurado el varón a quien no se le inculpa de pecado, ¿no? Esa es una bienaventuranza que un creyente recibe. Somos pecadores, pero gracias a la obra de Cristo no se nos inculpa de pecado porque Cristo ha cargado nuestro pecado en aquella cruz. También una vez más, recapitulando, la fe de Abraham apunta a nuestra fe en Cristo, ¿no? Nosotros pertenecemos a la familia de la fe, así como Abraham creyó en Dios, nosotros los creyentes hemos creído en Cristo. Ahora en el capítulo 5 estamos viendo los resultados de la justificación, ya se pudo ver también a la anterior semana. Estamos en paz para con Dios, de estar bajo su ira, de ser sus enemigos. Ahora estamos en paz para con Dios, ¿no? Tenemos acceso a la gracia, a la esperanza de gloria en Cristo Jesús y nos gloriamos incluso en las tribulaciones, ¿no? Entonces, la tribulación produce perseverancia. Entonces, podemos ver que nos gozamos aún en las tribulaciones. ¿Por qué? Estamos en paz para con Dios. Nuestra relación con Dios ya no es de enemistad, sino hemos sido reconciliados por la obra de su Hijo, Jesucristo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, podemos ver aquello. Entonces vemos, y ahora vamos a expandir un poco más el concepto del amor de Dios como tal. Hemos visto el juicio de Dios, la ira divina,
hacia los pecadores, pero ahora, ¿qué disfrutan los creyentes? Y recuerden, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí debemos recordar bien el público al cual Pablo se está dirigiendo. Está hablando de creyentes, no está hablando a todo el mundo, porque no todo el mundo está en paz con Dios, ¿no? Están bajo el juicio divino, no están en paz con Dios. Los incrédulos no están en paz con Dios. Aquí Pablo se está dirigiendo a creyentes en Roma, y esto se puede aplicar a creyentes de todo tiempo, ¿no? De todo tiempo, de toda edad, ¿no? Entonces vemos acá también eso. Estamos en paz para con Dios, los creyentes, los que hemos sido justificados en Cristo Jesús por medio de la fe. Entonces nos gloriamos, el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué vamos a ver? En estos versículos 6 al 11, Pablo se centra en el amor de Dios, va a enfatizar aquello y la seguridad que el amor de Dios trae al creyente, ¿no? Y vamos a ver específicamente que Cristo murió por los impíos, ¿no? Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos como tal, ¿no? Ahora un creyente es justificado y es salvo de la ira divina. Entonces, en ese sentido, nuestro primer bloque va a ser el versículo 6 como tal al 8. Entonces, estamos con los versículos 6 al 8, los voy a volver a leer, acá lo tengo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta primera sección que vemos aquí, vamos a ver la condición del hombre cuando Cristo murió por nosotros. ¿Cuál era nuestra condición? Entonces, analicemos el versículo 6. Cristo murió por impíos. Recordemos esto, Cristo murió por impíos. Entonces, una vez más, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, débiles. Analicemos el término débiles primeramente, porque cuando aún éramos débiles, se está refiriendo obviamente a todos los creyentes, en este caso a los creyentes en Roma, una vez más se aplica a todo creyente. Esto no es una debilidad física, sino obviamente espiritual, moral. Éramos incapaces, eso significa, éramos incapaces. Cuando éramos incapaces de salvarnos, cuando no teníamos la capacidad moral de salvarnos, estábamos camino al infierno, cuando no había nada en nosotros que nos motive a seguir a Dios o obedecer a Dios, cuando estábamos totalmente incapacitados, ¿no? A su tiempo Cristo murió por los impíos, ¿no? Cristo murió por los impíos. Debemos entender esto. Una vez más, Juan Calvino mencionaba lo siguiente: el apóstol llama débiles a los hombres porque no podían salvarse a sí mismos ni responder a las demandas de la ley. Recuerden esto, la ley de Dios es buena, pero un pecador no puede obedecer genuinamente y de corazón la ley de Dios, ¿no? Como tal, su motivación, sus afectos no están en obedecer a Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, esto muestra la incapacidad que tenemos, ¿no? Y todos los seres humanos tienen esa incapacidad, nacemos bajo el juicio divino, nacemos en pecado. Miren, ahí se puede ver el pecado original, las consecuencias del pecado original. ¿Qué significa? Que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Que todos nacemos en pecado. Entonces, para eso, por favor, una vez más, leamos el capítulo 2 de Efesios, que también nos da luz acerca de esto. Entonces, por favor, vámonos a Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 5 vamos a leer en este caso, por favor. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Y dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que lo mismo que los demás. Hasta ahí un corte, veamos cómo éramos nosotros, ¿no? Estábamos bajo nuestros deseos pecaminosos, no teníamos ningún afecto por Dios para nada.
Y y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora voy a continuar con el versículo 4, porque ahí muestra como tal, estábamos en pecado, ¿no? Pero miren la belleza de la obra de Dios en esto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese énfasis, por gracia sois salvos. Recuerden, estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Como tal, Dios es rico en misericordia, su gran amor con el que nos amó, ¿no? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese énfasis, recordemos, muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos ningún afecto por Dios. Esto es muy importante también entenderlo porque apunta a un punto que se le llama la depravación total. En este sentido, nuestro libre albedrío, porque hay muchas personas que pueden decir y hay personas que dicen, ya, pero en nuestro libre albedrío nosotros podemos escoger a Dios, pero recordemos nuestros deseos, ¿no? Libremente nosotros no escogíamos a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En nuestra libertad solo podíamos escoger el pecado, ¿no? Seguíamos nuestros deseos. Entonces, no hay alguien, como volviendo a Romanos 3, podemos recordar, ¿no? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, podemos enfatizar esta parte al recordar lo siguiente. En nuestros afectos naturales no hay un amor genuino por Dios. Cuando estábamos bajo pecado, cuando éramos unos incrédulos, no teníamos ningún anhelo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la salvación es por gracia, debemos recordar esto. Nosotros no buscábamos a Dios, no estábamos en busca de Dios. En nuestra libertad nosotros hubiéramos abrazado siempre el pecado. Nunca hubiéramos abrazado a Cristo por nuestros propios afectos. Recordemos nuestra vida en pecado cuando nosotros éramos incrédulos, porque recuerden, todos nacemos en pecado, aún hayamos nacido en una familia cristiana o de contexto cristiana, o aún nos hayan permitido desde niños asistir a la iglesia, tenemos una naturaleza pecaminosa y recordemos nuestros afectos. Obviamente, en ese sentido, caídos, estábamos muertos en delitos y pecados, no iban hacia Dios, no eran en obediencia hacia Dios como tal. Entonces debemos entender esto. ¿Por qué se hace énfasis en esta parte? Para entender que la gracia de Dios y poder comprender la salvación en Cristo Jesús no es obra nuestra, no es obra nuestra. Nosotros no nos ganamos la salvación, no es que nosotros hemos buscado o hemos recibido la gracia por ser obedientes o por ser dignos, no. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como hace énfasis el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. No buscábamos a Dios, ¿no? No buscábamos a Dios, pero aun cuando estábamos muertos, Él nos dio vida, nos dio vida. La obra de Cristo Jesús, recordemos esto. Por eso es importante entender una vez más lo que estamos viendo en el capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos incapaces, a su tiempo murió por los impíos. No buscábamos a Dios, nuestros afectos no eran, no se alineaban a la voluntad de Dios, pero Él dio su vida por nosotros. La obra de Dios no es nuestra obra, nosotros no teníamos ningún afecto por Él, pero Él nos salvó por gracia, a su tiempo. Una parte importante también entender a su tiempo, ¿no? A su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Qué vemos acá a su tiempo? Aquí podemos ver que el plan redentor de Dios, que la obra de Cristo en aquella cruz hace aproximadamente 2000 años, no ha sido un acto fortuito, ¿no? No, ha sido un plan redentor. Vemos ahí los pactos de Dios, podemos ver, ¿no? El pacto de redención eterno, desde antes de la fundación del mundo, vemos a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, orquestando el plan de redención por su pueblo. Entonces, miren, debemos entender lo siguiente: Dios controla el tiempo, no son actos al azar, como tal, es Dios quien determina y controla y ordena. Es su creación como tal. Y esto es importante, a su tiempo Cristo vino a morir por impíos, no antes, no tarde, a su tiempo. Y entonces es importante
recordar esto. Dios no envió a Cristo en un momento aleatorio, ¿no? Sino en el momento exacto, determinado en su soberana providencia, cuando Él determinó enviar a su Hijo. Gálatas 4:4, yo lo voy a leer acá porque eh, simplemente es una referencia a esto. Pablo también menciona en Gálatas capítulo 4, versículo 4 lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Entendamos esto. Dios envió a su Hijo en el tiempo que Él determinó desde la eternidad, en su soberana voluntad, a redimir pecadores. Era el momento exacto. Y también veamos lo siguiente: Dios tiene en control todo el tiempo. Ya los profetas anunciaban la venida del Mesías. Recordemos que la obra de Cristo en aquella cruz no fue un plan fallido, sino ha sido el acto. Cristo entregó su vida por su iglesia. Él entregó su vida por nosotros. También leíamos Isaías 53. Ahora voy a leer del versículo 6 al 6, del versículo 5 al 6, perdón. Entonces, recordando lo que el profeta Isaías, miren, Isaías vivió 8 siglos antes de Cristo, como tal. 8 siglos antes de Cristo ya esta profecía estaba dada, y como les menciono, a su tiempo Dios envió a su Hijo. Entonces podemos hacer referencia a este pasaje. Simplemente lo voy a leer en este momento, de Isaías 53, del 5 al 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Veamos acá cómo ya el profeta Isaías, acá en la palabra de Dios, se puede evidenciar la obra redentora de Cristo Jesús por su pueblo, por su iglesia. Estamos viendo aquí ya de 8 siglos atrás, vemos cómo Dios controla, su palabra está unificada, testificado por los profetas también se muestra, ¿no? De esta obra de gracia y la justificación por la fe. En Romanos capítulo 3 menciona el apóstol Pablo. Dios tiene en control todo el acto redentor que Cristo hizo por nosotros. Ahora, una vez más, seccionando este versículo 6, Cristo murió por los impíos, murió por los impíos. Veamos aquí lo siguiente: no por los buenos, ni los justos, sino los impíos. Cristo, ¿por quién murió? No por los buenos, ni los justos, sino por los impíos. Así es como se nos describe. Así es como se describe a los creyentes también aquí, porque recuerden, se está dirigiendo aquí Pablo a los creyentes. Entonces, ¿qué nos dice acá? Cristo murió por los impíos. Éramos impíos. John Owen menciona lo siguiente: el Evangelio comienza con esta sorprendente verdad: Dios ama a los que no merecen nada más que su ira. Una vez más, el Evangelio comienza con esta sorprendente verdad: Dios ama a los que no merecen nada más que su ira. ¿Qué nos merecemos nosotros? La ira de Dios. Hemos visto en los primeros 3 capítulos de Romanos, nos merecemos el juicio de Dios, todos hemos pecado, pero Dios nos ama a nosotros, que merecemos su ira, la ira divina. Entonces murió por los impíos. Esta parte es muy importante también de entender. Esto está dirigido, y debemos recordar, ¿por qué impíos? ¿Por todo el mundo? No, por los creyentes, por su pueblo, por todo aquel que se arrepiente y confía en Cristo Jesús. Debemos recordar el público, ¿no?, al cual Pablo se está dirigiendo. Es a creyentes en Roma, y se aplica a todo creyente. Entonces debemos entender que Cristo murió por su pueblo. Sí, por su pueblo. Nosotros éramos impíos, pero en Él hemos sido justificados. Entonces, solo su pueblo, su pueblo redimido por la fe en Cristo Jesús reciben la gracia, el amor redentor. Entonces debemos entender esto: Cristo murió cuando aún éramos impíos, no somos dignos, sino murió por nosotros cuando éramos indignos de Él como tal, ¿no? Debemos recordar aquello: Cristo murió por impíos, pecadores. Entonces vamos a continuar en el versículo 7, va a expandir la enseñanza el apóstol Pablo de lo que aquí nos está enseñando. Ciertamente, dice el versículo 7 del capítulo 5, ciertamente apenas morirá alguno por un justo,
Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Miren, aquí Pablo nos está poniendo a reflexionar en cómo ha sido la obra redentora y el amor de Dios por los pecadores. Nos pone a analizar lo siguiente. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Alguien correcto, alguien recto. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Que el amor humano rara vez se sacrifica, y aún menos por alguien que no lo merece. Entonces estamos viendo esto. Pongámonos aquí un ejemplo, ¿no? Tal vez alguien aquí entre nosotros puede dar su vida por un familiar suyo, ¿no? No sé, puede ser su madre, su esposa, un hermano que ama mucho, ¿no? Que ama mucho, podría ser, pero una pregunta, ¿alguien daría su vida no sé, actualmente un homicida? ¿Algún violador, quizá? ¿Darían su vida por alguien que ha agredido tal vez a su familia directamente? Ahí uno es para meditar este punto. Lo que Pablo nos está queriendo mencionar es lo siguiente, para que entendamos el amor de Dios. Cristo ha muerto por pecadores. Una vez más, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Apenas. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces, una vez más, volvamos a lo que Pablo nos está diciendo. La muerte de Cristo no fue por alguien bueno o alguien justo, sino por impíos, ¿no? Por pecadores, por pecadores. Se debe contrastar esto con muchas veces un falso evangelio humanista que se menciona. ¿Por qué? ¿Qué se nos menciona muchas veces? A ver, entendamos lo siguiente. Se puede llegar a decir, y muchas personas llegan a predicar de esta manera que es contra la palabra, decir, tú eres muy valioso, ¿no? O sea, me refiero a que tú realmente eres bueno para delante de los ojos de Dios o no sé, términos como tú vales mucho y porque tú vales mucho, Cristo vino por ti. ¿No? Porque tú realmente, no sé, has hecho algo grandioso, podríamos exagerar este término, ¿no? Eres tan bueno que Cristo vino por ti. Pero debemos entender lo que Pablo nos está diciendo acá, en este pasaje, que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, no teníamos nada agradable delante de Él, no teníamos nada agradable delante de sus ojos, éramos pecadores, impíos. Obviamente sí tenemos valor porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios, es bueno enfatizar ese término, pero moralmente éramos impíos, desobedientes, merecedores del juicio divino. Eso nos merecíamos y así murió Él por nosotros. Hago énfasis en esto porque es bueno recordar nuestro estado antes de venir a Cristo. Éramos pecadores, transgresores de la ley de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo vino y murió por nosotros, ¿no? La muerte de Cristo no fue por alguien bueno una vez más o justo, sino por impíos y pecadores. Cristo nos amó. Miren, ahí es bueno. Vamos a ver ahora el versículo 8 para enfatizar este punto que estoy compartiendo. Y estamos viendo, el versículo 8 nos dice lo siguiente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Una vez más, desglosemos esto. Dios muestra su amor. Entonces, demuestra o prueba, podemos ver términos o sinónimos a esto, ¿no? Cómo Dios muestra su amor. No es un amor sentimental, es una acción visible, ¿no? Entonces, la cruz, la obra redentora. De esa manera Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes. Los creyentes, recordamos a quién Pablo se está dirigiendo, a los creyentes, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Vean ahí el énfasis. Nosotros no éramos buenos delante de Dios, no éramos justos delante de Dios, no éramos moralmente correctos, habíamos transgredido. Y eso recordemos también en nuestra vida personal. Estamos viendo aquí la doctrina que Pablo nos está enseñando y también recordemos nuestra vida en pecado, ¿no? Nuestra vida en pecado me refiero a nuestra vida de incrédulos, antes de venir a Cristo, antes de disfrutar de la gracia de Dios en Cristo Jesús.
Éramos personas impías, desobedientes a Dios, no obedecíamos sus mandamientos, éramos rebeldes como tal, no buscábamos a Dios. Pero miren cómo ha sido Dios fiel y bueno para con nosotros, cómo Él ha mostrado su amor, cómo se expresa su amor para con su pueblo, en que siendo aún pecadores, miren esto, ahí se ve el amor de Dios. Nosotros no teníamos nada digno delante de Él, nada bueno delante de Él. Ahí se ve la gracia divina, en que siendo aún pecadores, cómo se muestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, Dios es santo, santo, santo. Debe castigar el pecado. Él no va a negociar su justicia. Pero ahí vemos cómo se muestra su amor, en que siendo aún nosotros pecadores, merecedores de su juicio divino, camino al infierno, Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Dios envió, vemos ahí el acto redentor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios trino. Dios envió a su Hijo a morir por pecadores, por su pueblo, en que siendo aún pecadores, Cristo cargó nuestros pecados sobre sí. Él murió en aquella cruz, resucitó al tercer día para que nosotros podamos ser justificados en su obra, por su obra. Cristo murió por nosotros. Ahí podemos ver la belleza de su amor. Y esto es muy importante también con un creyente. Puede pasar tribulación, como hemos visto en la primera parte del capítulo 5 de Romanos. Un creyente puede pasar sufrimiento, puede pasar enfermedad también. Entonces puede pasar muchas situaciones en nuestra vida, pero debemos recordar en qué se basa el amor de Dios para con nosotros. No es algo, muchas veces nosotros podemos tomar el amor de Dios como algo subjetivo, ¿no? Según cómo yo me sienta con Dios, ahí puedo percibir o no el amor de Dios, pero aquí es algo objetivo. Recuerden la obra de Cristo Jesús en aquella cruz, ¿no? Incluso en nuestras aflicciones debemos recordar la obra de Cristo Jesús en aquella cruz. Somos su pueblo, estamos comprados, estamos unidos a Él. Aún, y vamos a ver en Romanos 8 o más adelante que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tribulación, angustia, desnudez. Entonces, persecuciones. Pueden venir muchas circunstancias en nuestra vida, pero ¿cómo debemos y qué debemos recordar? ¿Qué debe recordar cada creyente en toda circunstancia de su vida respecto al amor de Dios? Que ahí está, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando nosotros no nos merecíamos el amor de Dios, no nos merecíamos nada de parte de Dios, Cristo ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Nos merecíamos juicio divino, nos merecíamos condenación eterna. Entonces en eso debe reposar el corazón del creyente, que estamos unidos a Él, estamos reconciliados. Miren, esto es importante también recordar y meditar. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? Cada ser humano, cada ser humano. El mayor problema que tenemos, y esto es importante siempre recordar, no es financiero, no es de salud tal vez, no es las relaciones que tenemos con otras personas, sino es que estamos bajo el juicio divino. Esa es nuestra realidad, es algo que ignoramos muchas veces y las personas ignoran. Muchas personas pueden desconocer que están bajo el juicio de Dios, pero nuestro mayor problema es ese, que somos pecadores y que estamos bajo el juicio divino y que eternamente íbamos a pasar en condenación eterna bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Pero miren, hemos sido reconciliados por Dios en Cristo Jesús. Ahí Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él ha muerto por nosotros. Y eso debe llenarnos de alegría. Más adelante vamos a ver cómo un creyente se gloría en aquello. Es importante esto, ¿no? También recordar la obra redentora de Cristo Jesús por su pueblo, por los creyentes. Y en ese sentido podemos ver cómo Dios muestra su amor, siendo aún pecadores. No éramos los mejores, no éramos buenos, no éramos los mejores. Cristo vino a morir por nosotros cuando estábamos en rebelión. Éramos los enemigos de Dios. No buscábamos, éramos sus enemigos. Activamente estábamos en rebelión hacia Dios, con Dios como tal. Entonces debemos recordar aquello, el amor de Dios no fue provocado por nuestra obediencia, nosotros no provocamos el amor de Dios como tal, sino fue Dios en su soberanía. Y obviamente vemos ahí el acto redentor de Dios, que en su soberanía Él decidió salvar pecadores. Él no tenía
Y eso debemos entender, la gracia de Dios también. Hay muchas personas que incluso pueden reclamar la gracia como si fuese un derecho nuestro, ¿no? Debemos recordar que no nos merecíamos, Dios no tenía ningún deber de salvarnos, no tenía ningún deber. Hay personas que puedan pensar que era el deber de Dios o la obligación de Dios enviar a su Hijo. No, Él no tenía el por qué salvarnos. Él sí debía condenarnos, estábamos bajo su juicio. Miren, recuerden, nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron en el huerto de Edén. Y es más, ¿por qué Dios tuvo tanta paciencia en dejarlos vivir? ¿Por qué Dios no los consumió en ese momento? ¿Por qué Dios fue tan paciente con ellos? Miren el pueblo de Israel, su rebelión a la luz del Antiguo Testamento, cómo Dios ha sido muy paciente con nosotros y aún ahora es paciente para que puedan escuchar el Evangelio. Se predica el Evangelio en las calles, se testifica acerca de Cristo Jesús. Dios es paciente y obviamente Él espera y anhela que todos sus escogidos, todo su pueblo venga a salvación, pero Dios es paciente para con nosotros. Entonces, vemos ahí que el amor de Dios es un acto divino, no ha sido provocado por nosotros, ¿no? Nuestra obediencia, no teníamos obediencia alguna, no ha sido provocada por nuestras obras, porque no teníamos ninguna obra agradable delante de Él. El amor de Dios nace en Dios, ¿no? Por su pura voluntad, el puro efecto de su voluntad. Entonces, debemos ver esto. Cristo murió por nosotros. ¿A quién se refiere aquí Pablo? Cristo murió por nosotros. Una vez más, se está dirigiendo a los creyentes en Roma. Tiene en mente a los creyentes. Entonces, y lo podemos aplicar a todo creyente en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos una sustitución, como ese intercambio, esa imputación. Cristo murió por nosotros. Sustitución penal, podemos ver un término en este sentido. Cristo murió en lugar de los pecadores. Cristo murió en lugar nuestro. Él no tenía pecado alguno, Él era un hombre justo, Dios hecho carne, nunca pecó, pero Él murió por nosotros, nuestro sustituto, ¿no? Como tal, Él aplacó la ira de Dios, Él recibió la ira de Dios que nosotros como creyentes nos merecíamos como tal. Entonces, una vez más, en la cruz Cristo ha tomado nuestro lugar, ¿no? Y nosotros hemos recibido por gracia la justicia de Cristo. Ahora en Él, en Cristo, nosotros podemos decir somos declarados justos, estamos en paz para con Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve la obra de su Hijo, ve a su Hijo Jesucristo. Entonces somos cubiertos por su justicia delante de Dios. Entonces debemos entender aquí que Cristo murió no porque nosotros hayamos tenido valor alguno para ofrecerle, ¿no? Éramos pecadores. Cristo ha pagado por nuestros pecados. Entonces, miren, una vez más, recordemos el amor de Dios. No fluctúa en nuestras emociones, ¿no? En lo que podamos sentir o no. Obviamente no estamos negando las emociones que produce en nosotros el Señor, ¿no? Uno puede alegrarse y gozarse por su salvación, pero no depende de aquello, no depende de nuestras emociones, ¿no? Sino Dios es fiel en ese sentido, en que podemos estar seguros en que todo creyente es amado por Dios en Cristo Jesús, por su obra redentora en aquella cruz. Aún pasemos toda circunstancia en nuestras vidas. Y en ese sentido podemos ver, y vamos a ver también el versículo 9, ¿qué nos dice el versículo 9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucho más. Miren, Dios nos ha justificado en Cristo Jesús, ¿no? Estamos reconciliados con Dios. Vamos a ver más adelante este término, ¿no? Entonces debemos tener nuestra confianza y seguridad en la obra de Cristo. Miren, Pablo nos mueve a tener una seguridad en la obra de Cristo, no en nuestras obras, no en nuestros méritos, a depender de Él. Una vez más enfatizo aquello, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Aquí vemos la obra redentora de Dios, no por nuestras obras, sino en su sangre. ¿Por quién somos justificados? Por la obra de Cristo. Entonces la justificación, vemos aquí que se basa en la obra de Cristo Jesús, su sacrificio expiatorio, no en nuestras buenas intenciones, sino en la obra de Cristo Jesús, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira divina. Debemos entender aquello. Aquí se refiere al juicio de Dios. Miren
Cristo nos ha salvado de la ira divina. Y una vez más hago énfasis en lo que hace rato comentaba, ¿cuál es nuestro mayor problema? Nuestro mayor problema es que somos pecadores merecedores de la ira divina. Ese es nuestro mayor problema. Y al final, miren, en el infierno, nuestro mayor problema va a ser Dios mismo. Hay muchas personas que pueden llegar a decir lo siguiente, pueden llegar a pensar, y esto seguramente alguna persona que no ha compartido el Evangelio puede que haya pasado por esta situación. Hay gente que tú le puedes predicar el Evangelio y estas personas llegan a decir, yo no tengo miedo al infierno, yo voy a estar bien. Es más, hasta pueden llegar a ser sarcásticos y decir, va a ser una fiesta en el infierno, voy a estar con Satanás, voy a poder pecar libremente, voy a poder obviamente dar rienda suelta a toda intención malvada que tengo en mi mente, ¿no? Entonces va a ser una fiesta con Satanás en el infierno, pero miren, en el infierno va a estar Dios, pero van a conocer la ira de Dios, el juicio de Dios. No va a ser un lugar grato o agradable, van a recibir la justicia que se merecen por sus pecados, cada pecado. Ahí será el crujir de dientes. Entonces vemos ahí que Dios no va a negociar su justicia. Hay personas en el infierno, debemos recordar aquello. Hay personas que cuando parten de este mundo no tienen un en paz descanse, sino tienen un juicio eterno, y esas personas están recibiendo justamente el juicio que se merecen. Están recibiendo el juicio que se merecen por todo pecado que han cometido, por todo pecado que cometieron. Y miren, nosotros también estamos bajo la ira de Dios, pero aquí Pablo hace un énfasis en aquello. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Él ha recibido la ira de Dios que nos merecíamos, por eso en aquella cruz el Señor exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor estaba recibiendo el castigo que nosotros nos merecíamos en aquella cruz. Él recibió el castigo que nos merecíamos. Podemos meditar en aquello y dar gracias a Dios porque en Él somos salvos de la ira divina. Es un mensaje que en muchos lugares omiten. Yo he escuchado de personas que no les gustaba escuchar de la ira divina. Decían, no, no, o sea, el Señor Dios nos ama y estamos bien, o sea, estamos bien, el Señor nos ama y distorsionaban el amor de Dios, mencionando que no hay ira divina como tal, o no se debe mencionar la ira divina. Entonces, pero lo irónico de esto es que solamente podemos ver el amor de Dios en Cristo Jesús cuando entendemos su ira, cuando entendemos que estábamos bajo el juicio divino, cuando estábamos sin Dios como tal, estábamos camino al infierno. Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros y por Él somos salvos de la ira venidera, ¿no? Entonces ahí uno entiende y ve el sacrificio de Cristo Jesús en aquella cruz y agradece a Dios porque Cristo ha pagado por nuestros pecados y por Él somos salvos, ¿no? Ahí entendemos la salvación, en qué consiste, de qué somos salvos, ¿no? ¿De qué somos salvos? Porque Jesucristo es el Señor y Salvador. Nos ha salvado de la ira divina. Al final, y esto es un punto importante, Dios nos salva de sí mismo, de su juicio divino. Nosotros nos merecemos el juicio divino. Dios no puede negociar su justicia, pero ha enviado a su Hijo para que nosotros en Él tengamos vida eterna. Él ha recibido la ira que nos merecíamos. Y esta es una obra trinitaria. Dios envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo, Cristo murió en aquella cruz. Entonces Él cargó nuestros pecados, ¿no? Entonces, miren, Cristo en Getsemaní también, ¿no? Pasa de mí esta copa, la copa de la ira, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Al final, Él bebió la copa, la ira divina que nosotros nos merecíamos. Entonces, podemos meditar en la obra redentora de Cristo Jesús y dar gracias por Dios, a Dios por esa obra. Entonces, ahora vamos a pasar a la reconciliación. Estamos reconciliados con Dios. Vamos a ver los versículos 10 y el versículo 11. Primero leamos el versículo 10 que nos dice el versículo 10. En este sentido podemos ver lo siguiente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Miren, siendo enemigos, Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Está mostrando nuestra hostilidad natural hacia Dios y también está enfatizando de que la salvación es divina. Nosotros éramos sus enemigos, éramos amigos de Dios, éramos aliados de Dios, no, éramos sus enemigos. No amábamos a Dios, estábamos en enemistad delante de Dios. Éramos hostiles hacia Dios. Se conoce como la alienación. Entonces, esto desde el jardín del Edén, muchas personas uno puede decir, hay personas que dicen yo confío en Dios y son incrédulos, ¿no? Pueden estar haciendo o actuando de manera pecaminosa y tal vez se han encontrado con estas personas que pueden decir, no, yo oro a Dios, yo amo a Dios, yo estoy bien con Él, pero no es así. Están en completa enemistad con Dios como tal. Entonces debemos meditar en aquello y ver lo siguiente. Estas personas buscan simplemente el favor de Dios. Ellos pueden buscar estar bien de salud, ¿no? Bien en sus finanzas, bien en su matrimonio, y con eso están felices, ¿no? Como tal, pero buscan los beneficios que Dios les puede dar, pero genuinamente no aman a Dios. No hay un amor por su palabra, no hay un afecto hacia Dios, no hay una búsqueda de obediencia hacia los mandamientos de Dios, ¿no? Estas personas solamente buscan a Dios por sus propios intereses, ¿no? Por sus propios intereses. Y aquí Pablo describe, ¿no? Siendo enemigos, una vez más, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Una vez más, aquí se hace énfasis en lo siguiente: es Dios quien se reconcilió con sus enemigos, no nosotros reconciliándonos con Dios. Es una obra divina. Hemos sido reconciliados por Dios. Aquí no ha habido un trato entre ambas partes. Ha sido Dios obrando, rescatando a enemigos. Pablo hace énfasis en enemigos, impíos, pecadores. Vean este énfasis que estamos viendo: impíos, enemigos, pecadores. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios nos salvó cuando éramos enemigos también de Él, ¿no? Éramos totalmente hostiles hacia Dios. Y en ese sentido debemos recordar lo siguiente: hemos sido reconciliados por la muerte de Jesucristo, por la muerte de nuestro Señor. Entonces, vean aquí, Dios ha tomado la iniciativa. Dios, fuimos reconciliados por la muerte de Cristo Jesús. Es Dios quien tomó la iniciativa para reconciliarnos consigo mismo, no nosotros hacia Él. Él nos buscó, Dios tomó la iniciativa, Cristo es el mediador como tal entre Dios y los hombres. Vemos aquí que es un acto divino, no es una cooperación. La salvación no es una cooperación entre el hombre y Dios, simplemente es un acto divino. Dios salvando a pecadores que no tenían ningún afecto por Él. Y aquí más, ¿qué menciona el versículo 10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ya justificados, miren, reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Entonces, miren, no solo por su muerte, sino por su vida resucitada, ¿no? Seremos salvos por su vida, ¿no? Entonces debemos recordar aquí la obra redentora de Cristo Jesús. Él pagó en aquella cruz por nuestros pecados, Él murió en aquella cruz y Él resucitó al tercer día, y seremos salvos también por su vida. Entonces, su vida resucitada también podemos meditar en aquello. Cristo se levantó de entre los muertos. Hemos sido salvados también por su resurrección. Esa parte también es importante también mencionar el énfasis de la muerte de Cristo y también la resurrección de Cristo. Si podemos retroceder al capítulo 4, el versículo 25 menciona aquí Pablo, miren, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo se levantó de entre los muertos. Ese énfasis en su resurrección también es importante, es parte de su obra redentora. Su muerte sí, Él pagó por nuestros pecados, pero también su resurrección. Entonces, la obra de Cristo no terminó en aquella cruz, sino continúa por su vida. Seremos salvos por su vida. Imagínense lo siguiente: está ahí la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero pueden imaginarse que hay una persona
en la Trinidad, ahora intercediendo, Cristo resucitó, se hizo carne. Hay un hombre, Dios, hecho carne, Cristo Jesús, intercediendo por nosotros. Un hombre con los clavos, con las cicatrices de los clavos en sus palmas, intercede por nosotros. Eso se va a ver más adelante también en Romanos 8:34, cuando menciona, ¿quién es el que condenará? Va a preguntar Pablo, sus preguntas retóricas, ¿no? Ahí, que tienen su respuesta. Nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que murió, el que resucitó, el que ascendió a los cielos, está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros como tal, por su pueblo, por quien Él murió. Entonces debemos recordar esto en todo tiempo, hermanos. Cristo vive y Él nos guarda, ¿no? Nuestra reconciliación con Dios es segura. ¿Por qué? Porque es de parte de Dios. Es de parte de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados. Y una vez más, veamos el versículo 11 continuando y va en relación al versículo 10 que nos dice lo siguiente. Y no solo esto, está como escalando, ¿no? Está escalando para que terminemos en una adoración hacia Dios por su obra redentora y exaltemos al Señor. Pablo está yendo como de peldaño en peldaño para que podamos glorificar a Dios por su obra redentora. Y no solo esto, dice aquí, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, miren, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Qué significa esto? Es un fruto de la reconciliación que tenemos ahora con Él. ¿Qué significa el gloriarse? La palabra implica regocijarse, obviamente jactarse en la alegría de algo, pero aquí ¿de qué? Miren, no se refiere a un orgullo humano, aquí nadie se está gloriando en sus obras, no estamos gloriándonos por nuestros méritos, oh, qué buenos somos, sí, somos muy rectos, muy justos, no, hemos visto, somos impíos, somos pecadores, éramos enemigos de Dios, miren, esa es la descripción de todo, de todo creyente, incluso antes de venir a Cristo, ese era nuestro estado. Pero miren, ¿por qué nos gloriamos? ¿Por qué nos regocijamos? No se refiere a un orgullo humano, no tenemos de qué jactarnos, sino de una alegría profunda y reverente hacia Dios por su obra redentora. Miren, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, murió por impíos. Y ahora, cuando éramos enemigos, por su sangre hemos sido justificados, reconciliados. Él intercede por nosotros, entonces nos gloriamos en Dios y por Dios es gloriarse en Él, es glorificar su nombre por la obra de Dios como tal. Entonces, Pablo utiliza bastante el término gloriar o la gloria en este capítulo, ¿no? La esperanza de la gloria de Dios en las tribulaciones y ahora en Dios mismo nos gloriamos, ¿no? Nos gloriamos en Él, en quien hemos recibido reconciliación. Entonces, miren, no nos gloriamos en nuestros logros espirituales, en nuestras buenas obras, sino en Dios mismo, ¿no? Podemos glorificar a Dios por su obra, su carácter, su amor, su justicia, su soberanía. Miren, en el tiempo Cristo vino por nosotros. Podemos ver que Él controla la historia, su fidelidad al pacto. Entonces, el creyente verdadero, como vimos hace un momento, no solo busca los beneficios de Dios, ¿no? Como muchos incrédulos, sino a Dios mismo, ¿no? Se gloría en Dios mismo. Dios es su mayor deleite. Entonces, esta es una clara señal de una conversión genuina, de un verdadero creyente, de alguien que ha creído en Cristo Jesús. Pasa de amar al mundo a gloriarse en Dios, a jactarse en Él, ¿no? No en uno mismo. Entonces, veamos la última parte, y otra vez más hago énfasis, y no solo esto, el versículo 11 nos dijo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, por el Señor Jesucristo, ¿no? Por el Señor Jesucristo. Por Él nos gloriamos, en Él nos gloriamos como tal, el mediador de esta gloria. El gozo en Dios solo es posible por medio de Jesucristo, eso debemos entender. Nos gloriamos en Dios por medio de Jesucristo, por la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, nuestra reconciliación, justificación, esperanza, nuestro gozo
están mediados por Cristo. Es gracias a la obra de Cristo Jesús. No hay acceso a Dios sin el Hijo. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Es gracias a Él que estamos reconciliados con Dios, ¿no? Reconciliados con Dios. Porque esto también, el término reconciliados indica y hace énfasis una vez más a que éramos sus enemigos, ¿no? Estábamos separados de Dios, esa alienación que mencioné hace un momento. Entonces estamos reconciliados con Dios. Entonces mantiene viva esa nuestra comunión con Dios como tal. Entonces vemos aquí que su obra redentora también incluye esta reconciliación, nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, ahora podemos decir, como más adelante se menciona, Abba Padre, ¿no? Nos trajo de regreso al Padre, ya podemos llamarlo Padre incluso, ¿no? Entonces vamos a ver eso ya en el capítulo 8 más adelante. Vemos que podemos acercarnos con confianza delante de Dios por la obra de Cristo Jesús. Nuestra adoración debe ser dirigida a Dios en ese sentido de gratitud por su obra redentora en aquella cruz. Entonces, una vez más, y finalmente, tocando esta sección del versículo 11, hemos recibido ahora la reconciliación, ¿no? ¿Por quién? O sea, el Señor Jesucristo, hemos recibido ahora la reconciliación. Miren, esta parte es muy importante. Hemos recibido ahora la reconciliación, ahora. Entonces, ahora es una realidad presente, es un resultado completo. Los católicos romanos creen en la doctrina, obviamente ellos piensan directamente que uno no hereda vida eterna como tal, ¿no? Entonces ellos piensan que por nuestros méritos o no, vamos a ir al purgatorio, ¿no? Entonces hay una doctrina católica romana que distorsiona el evangelio en este caso, y ellos afirman que las personas van a purgar, incluso los creyentes van a purgar sus pecados en este lugar llamado purgatorio antes de heredar vida eterna como tal. Pero debemos recordar también que la justificación es presente. Un católico romano no piensa que la justificación ha sido por la obra de Cristo, que Dios nos haya imputado su justicia. Un católico romano afirma que uno debe ser justo. Sí, bien la obra de Cristo Jesús ha iniciado este proceso, pero uno debe ser justo para heredar vida eterna. Y eso es contrario a la enseñanza bíblica. Nosotros somos justos por la obra de Cristo Jesús en aquella cruz. Eso es muy importante, esa es la diferencia, una diferencia muy importante contra la doctrina católica romana. Ya somos justos delante de Él por su obra y ya hemos sido reconciliados, hemos recibido ahora, tiempo presente, la reconciliación por la obra de Cristo. Es una acción completa. Podemos ver aquello. No estamos esperando una reconciliación futura, ya la tenemos como tal. Obviamente se va a consumar el acto redentor cuando estemos en su presencia, pero ahora ya estamos en paz para con Dios. Ya hemos sido justificados y hemos sido reconciliados con Él. Entonces debemos entender aquello, ¿no? Debemos relacionarlo con este aspecto judicial también. Éramos enemigos y ahora estamos reconciliados. También es una restauración afectiva, espiritual, ¿no? De enemigos a amigos, de rebeldes a hijos, ¿no? De temor a gozo. Entonces ahora ya no estamos bajo su juicio, ya no estamos bajo su ira, estamos reconciliados con Dios. Entonces, miren, hermanos, hemos visto estos pasajes del versículo 6 al versículo 11. ¿Qué debemos meditar al respecto? Éramos débiles, éramos incapaces de salvarnos, éramos impíos, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, pero aún así Cristo murió por nosotros. En eso se trata el amor de Dios. Es fácil, para una persona es fácil amar a quien es bueno con uno, ¿no? Incluso es muy fácil, pero miren cómo Cristo mostró su amor y podemos recordar el sermón del monte, incluso como el Señor amó a enemigos, ¿no? Como tal, Cristo murió por nosotros, nos justificó, nos reconcilió y nos asegura la salvación futura. Podemos estar seguros. Aquí ven, no hemos participado en nada hasta el momento. Pablo ha hecho énfasis en que éramos impíos, enemigos, pecadores. Ven, la obra redentora de Dios es la obra de Dios por nosotros, hacia nosotros. Debemos dar gracias a Dios por aquellos. Es la obra del Señor. Entonces, es la obra de Dios demostrada en aquella cruz. Cuando recordamos o cuando alguien les pregunte
acerca del amor de Dios. Un creyente puede tener tal vez duda en su caminar cristiano. Debemos recordar aquella cruz y cómo Dios ha mostrado su amor en la obra de su Hijo Jesús. Esto también nos mantiene humildes, nos debe llevar a ser humildes como creyentes y debemos recordar, no hemos sido salvados por nuestros propios méritos, ¿no? No hemos sido salvados por nuestros propios méritos, hemos sido salvados por la gracia de Dios. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para jactarnos, no tengo de qué jactarme, mejor incluso dar gracias a Dios por cada cosa en nuestra vida. A veces uno puede llegar a alzar su puño delante de Dios por cada circunstancia que puede llegar a pasarnos, pero realmente no hay de qué jactarnos, no hay lugar para enaltecernos, sino decir gracias Señor, porque cuando era un pecador, tú viniste por mí, me salvaste, me reconciliaste para con Dios. Entonces es dar gloria a Dios. Y eso también produce un gozo cristiano. Cada cristiano debe meditar en esto y en su vida estar lleno de gozo y alegría. Y debe ser un cristiano, debe ser alguien alegre. Obviamente no estoy diciendo que no haya tiempo de tristeza o sufrimiento en la vida de un creyente, pero debe estar gozoso. ¿Por qué? Y debe regocijarse en Dios. El Evangelio no es una carga, sino es una fuente de gozo. Por eso el Señor mismo mencionando que su yugo es fácil, en ese sentido no es una carga. Hemos sido salvados por su obra redentora. Entonces debemos recordar aquello, ¿no? Debe llenarnos de gozo la obra redentora de Cristo Jesús. Y también esto nos debe motivar a predicar su Evangelio, ¿no? Porque Dios salva a pecadores, a su pueblo que esté en medio. Nosotros no sabemos quién ha sido escogido por Dios, Dios sí lo sabe, pero a nosotros nos toca predicar el Evangelio porque Dios ha dado su vida por pecadores, ¿no? Entonces debemos proclamar el Evangelio para que su pueblo venga a Él. Dios ha determinado que la salvación y su Evangelio sea proclamado en la predicación como tal. Entonces debemos tomar esto en cuenta. Y una vez más, tenemos que tener siempre una adoración centrada en Cristo, ¿no? Él es nuestro mediador. Gracias a Él podemos ver el amor con Dios, hemos sido reconciliados por Él, ¿no? Entonces debemos asombrarnos por el amor de Dios en Cristo Jesús, en aquella cruz, y debemos gozarnos en aquello y debemos dar gracias en cada momento de nuestras vidas. Como creyentes debemos meditar en esto. Miren, Pablo se estaba dirigiendo a creyentes en este aspecto y nos lleva a meditar en la obra redentora de Cristo Jesús y en qué consiste su amor, cómo Dios muestra su amor para con nosotros. Debemos meditar en aquello, debemos glorificar a Dios, debe ser nuestro sustento y también la seguridad de nuestra salvación, ¿no?